bienvenidos a todos. Veo que esta sala está más llena que la anterior, la de la conferencia. No sé por qué será, porque la anterior charla estuvo también muy bien. Bueno, yo soy María Jesús Villamide, soy la subdirectora de Prácticas, Empleabilidad e Internacionalización de esta escuela, y para la dirección de la escuela y sobre todo para todos los miembros de la escuela es un placer que nuestra escuela se llene con gente no habitual en estas aulas. Y sobre todo espero que disfrutéis, que aprendáis y que además utilicéis lo que aprendéis aquí a lo largo del resto de vuestra vida o hasta el año que viene, que volváis a formaros mejor. Nada más presentaros al que nos va a dirigir en esta cata de vinos, que es Ricardo Sanabria, es humiller y es colaborador habitual de esta asociación, porque además el año pasado coincidimos también los dos en el mismo día. Me dice que él además estuvo 2 días, o sea que otro de los días no coincidió conmigo. Él trabaja para distintas denominaciones de origen y bueno, pues va a enseñarnos pues parte de las muchas cosas que él conoce. Así que nada, muchas gracias por estar aquí. Ya. Vale, antes de que dé comienzo la cata con Ricardo, me gustaría daros la bienvenida un año más a la tercera jornada de la Semana Universitaria del Vino, que como ya saben lleva 35 ediciones realizándose. Y nada, ya veo muchas caras conocidas que han estado a lo largo de la semana y otros años, que estos 2 primeros días no han podido asistir, pero veo bastantes caras conocidas. Y nada, me gustaría comentaros una cosa, que para el concurso de vino y consumidor tenéis una hoja que está en blanco y gris con el nombre de todos los vinos y es para las votaciones, ¿vale? Los vinos se evaluarán del 1 al 10 con decimales para luego pasarlo a base 100 y poderlo contabilizar, de modo que si un vino tiene un 8,3 será un 83, ¿vale? Por favor, ser precisos con los decimales y no me pongáis 8,0 o 9, porque entonces no vale para nada poner un decimal aunque sea. Y nada, daros la bienvenida, que por favor hoy somos bastantes más que los anteriores días. Vamos a tener 9 vinos porque ha fallado un vino en la logística. Este año no sé qué está pasando con el transporte, pero entonces el vino pagó la Pavina 2016 correspondiente al vino 5, no se va a poder catar, ¿vale? Y nada, sin más dilación paso la palabra a Ricardo. Un aplauso, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Los que me conocéis de otros años, me alegro mucho de veros. Pero lo que más me gusta a mí es ver caras nuevas, ¿eh? Toda esa gente. Hoy, respecto a otros años, yo creo que somos menos personas, pero es un placer poder comunicar la cultura del vino. Yo creo mucho en la educación y en transmitir. Esto no será una clase magistral, porque transmitir el saber se puede transmitir de muchas maneras. Así que hoy lo que vamos a hacer es disfrutar con estos nuevos vinos y yo intentaré guiaros, más que enseñaros cosas, que espero que también, pero guiaros sobre vuestras percepciones, porque es sobre lo que vamos a trabajar hoy. Vamos a trabajar con los sentidos. No sé la experiencia que tenéis respecto a la cata, supongo que habrá de todo. Habrá quien ha catado mucho y lleva muchísimos años en esto y quien sea la primera vez que se acerca a una experiencia así. Como hoy tenemos vinos con crianza, antes de empezar me gustaría puntualizar algo sobre este tema. ¿Sabéis lo que es un vino con crianza? A ver, si no, más o menos, un murmullo. Bueno, es que lo que quería decir que durante mucho tiempo se nos ha transmitido el concepto de que un vino era mejor vino
por haber pasado más tiempo dentro de una barrica. Y esto no tiene por qué ser así. Yo diría que el vino lo hemos de elegir en función de 3 factores, que son el momento, el alimento, porque normalmente lo vamos a acompañar con comida, y la compañía, valga la redundancia. La compañía también es muy importante a la hora de elegir un vino. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que cualquier vino sacado de contexto, un vino objetivamente excelente, una puntuación, sabéis que hay muchos críticos, algunos de ellos muy influyentes, incluso a nivel mundial, que puntúan los vinos con la misma escala con la que vamos a trabajar hoy, entre 0 y 100, pues ese vino puntuado con 100 puntos, que objetivamente sería el vino perfecto, sacado de contexto, puede convertirse en el peor vino del mundo. Y os voy a poner un ejemplo. Vamos a decir una marca que no tenemos hoy en la cata, pero que creo que todos reconoceréis como uno de los grandes vinos, no solo de España, sino del mundo. Y me refiero a Vega Sicilia. A alguien le digo, Vega Sicilia, ya solamente te ponen la botella delante, da igual lo que haya dentro de esta, porque ya te estás bebiendo la etiqueta. Es así. Bien, pues imaginaos ese vino, que objetivamente es un gran vino, todos lo reconocemos, en un contexto tal como una terraza de un chiringuito en una tarde de agosto a 40 grados a la sombra, nos sentamos después de darnos un baño en una mesa de plástico, con sillas de plástico, con el bañador mojado y sin camiseta, y nos sirven ese Vega Sicilia, que objetivamente es un gran vino, pero nos lo sirven en un vaso también de estos de plástico. Si lo has dicho tú, no quería yo llegar a tanto, pero sí. Y, por supuesto, como se hace con los tintos, a temperatura ambiente. Lógicamente, en ese momento, ese vino fuera de contexto no es el mejor vino. Con lo cual, todo esto me lleva a decir que el mejor vino es el que más os guste a vosotros, que por eso te hacemos esta prueba, que os pedimos que puntuéis y que nos deis vuestra opinión, pues nos interesa mucho. La opinión del consumidor final es lo más importante. Y es tan sencillo como cuando probáis un plato. Vosotros probáis un plato, cualquier plato, y de pronto le preguntas al cocinero o a la persona que te lo ha servido, oye, ¿y esto qué lleva? Porque está buenísimo. Ni siquiera tenemos que saber qué lleva. Bueno, pues dicho esto, vamos con, si os parece, vamos a empezar con el primer vino, pues si no nos dan, le subes. Dado que somos pocos y que entiendo que no vais a montar mucho jaleo, pues incluso podéis hacer alguna pregunta, alguna curiosidad, duda que tengáis, y la intentaremos resolver. Otra recomendación, que bueno, que creo que en muchos casos no hay que hacerla, pero nunca está de más. Este recipiente metálico que tenéis delante, lo digo para los que asistís por primera vez, es una escupidera. Nos va a servir tanto para vaciar la copa cuando terminemos el vino, como incluso para escupirlo. Tened en cuenta que son 9 vinos y se trata de que los sentidos estén en el mismo estado al principio que al final. Este es el momento en el que, iba a decir os permitimos, tampoco voy a ser así de estricto, pero es el momento en que podéis comentar cosas entre vosotros. Uy, mira qué vino nos han servido, qué bien. Pero luego sí os rogaría que los comentarios, por favor, porque si no, yo no se me oye a pesar del micrófono, que yo hablo muy bajico. Entonces, bien, el primer vino que vamos a catar es un vino elaborado con la variedad Mencía.
Es una variedad que encontramos en el noroeste de España. Concretamente pertenece a la zona del Bierzo, a la denominación de origen Bierzo, y la bodega está ubicada en Cacabelos. Como os decía, 100% mencía y tiene una crianza de 12 meses en barricas de roble francés. No vamos a hacer una cata descriptiva al uso. Vosotros, entiendo que muchos, lo que decía antes, muchos tenéis gran experiencia y otros no tanta. Resumiendo mucho, en primer lugar miraríamos el aspecto del vino, ¿no? Tanto el color como la intensidad de este, que nos puede apuntar datos pues, sobre la estructura en boca, dependiendo de si es una capa más o menos cubierta, pero realmente solo nos apunta datos. Yo creo que ya va siendo hora de romper un poco con la ortodoxia y hacer la fase visual al final de la cata. Realmente vamos a ver si lo que percibimos en el resto de las fases de la cata, tanto olfativa como gustativa, responde al aspecto del vino, ¿no? Porque imaginarse algo que puede ocurrir, pero que luego hemos de confirmar, yo pienso que esto es por romper un poco los esquemas al público en general. Bien, pues dicho esto, solamente comentar que para la variedad con la que está elaborado es una mencía con muy buena extracción. Vamos a ver en la nariz qué nos dice. Un vino con crianza tiene que ser, o sea, la madera, mejor dicho, ha de ser como el marco de los cuadros. Cuando tenéis un lienzo desnudo, elegimos un marco para realzar la pintura, ¿no? Y queda mucho más chulo colgar en la pared de casa, del salón. A nadie se le ocurriría, ¿verdad?, poner un marco que no dejase ver la pintura. Pues yo creo que esto es lo que ocurre en este vino. O sea, en nariz, si os dais cuenta, lo primero que percibimos son unas notas frutales muy intensas y al agitar la copa, esas notas balsámicas, de cacao incluso, y un toque muy mineral. Deciros que esto yo, claro, tengo información privilegiada, vosotros no lo sabéis. El vino son tres cosas, que son variedad de uva, suelo y clima. En función de las dos últimas, obtendremos los mejores resultados de la primera. O sea, una variedad bien adaptada al tipo de suelo y al tipo de clima que necesita, se expresará al máximo. Durante muchos años, y esto lo comentábamos hace un rato, hemos estado plantando variedades de estas que se llaman mejorantes por doquier, y con el tiempo hemos visto que ¿para qué competir con la gente de otras regiones con lo suyo? Vamos a competir con lo nuestro. Entonces, bueno, pues este es una bodega relativamente joven, de primeros de este siglo, y trabaja con los tres tipos de suelos que encontramos en el Bierzo. Suelos de pizarra, cantos rodados con cuarcita y arcillas. Ya sabéis que cada uno de ellos aporta unas características que no vamos a detallar ahora. Oye, que si queréis saberlo yo os lo cuento. Vamos a catarlo en boca y lo comentamos. A ver, me gustaría, ya que estáis haciendo comentarios por ahí, algunos, ¿quién quiere? Así que levante la mano a alguien. Que ¿os gusta el vino este? Está rico, ¿no? Fijaos como en boca, no es un vino, tiene un cuerpo medio, tampoco es una cosa exuberante,
Yo lo que sí destacaría, vuelvo a lo mismo, esa madera también engarzada, ese respeto a la fruta y sobre todo la acidez. Fijaos cómo es una percepción que todavía tenemos en la boca. Es un vino con una frescura que, a pesar de... Iba a decir a pesar de la madera. Es que a mí la madera me gusta poco, se me notará. Al final seguro. Pero creo que muy bien resuelto. Pues si os parece, pasamos al siguiente, si estáis de acuerdo y no tenéis nada que decir. Ya, todos tenemos el vino. Sí. Claro, por eso os interrumpo. Vamos a continuación con una bodega riojana, cambiamos de denominación de origen, que es ni más ni menos que Viña Salceda. Viña Salceda es una bodega de La Rioja Alavesa. Tiene ya unos cuantos años porque el proyecto se inicia a finales de los 60, concretamente en el año 69, y se encuentra en la localidad del Ciego. Se pueden hacer muchos chistes respecto al nombre del pueblo y el vino, pero no vamos a entrar en eso. Sí quería comentaros, porque he visto a algunos mirando el vino de formas extrañas, al contraluz y así, que la manera de hacer la fase visual, como también he visto hacerlo correctamente, pues es inclinando, ya que tenemos folios y una luz muy adecuada, inclinando la copa sobre el folio blanco, vemos tanto la intensidad como la evolución del color, que nos puede ubicar el vino más o menos, pero reitero lo que os he dicho antes. Si os dais cuenta, estamos catando un 2015, la misma añada que el vino anterior, pero en este caso tenemos primero más evolución y segundo una intensidad menor. El vino está elaborado con tempranillo, la base es tempranillo y un porcentaje pequeño de mazuelo y graciano, ¿no? Que es la trilogía clásica de La Rioja. De La Rioja Alta, porque las uvas de graciano y mazuelo proceden de esa zona, ¿eh? En La Rioja Alavesa es sobre todo tempranillo. Bien, vamos a ver la nariz. Como ya tenéis con qué comparar, lo digo para los que es vuestra primera vez, pues podemos comparar este vino con el anterior. Al final, catar se trata de eso. Comparamos sensaciones que estamos percibiendo en el momento con otras que ya conocemos y almacenamos aquí en el disco duro. Por eso es lo único que hay que hacer para ser un buen catador, es beber mucho y tener buena memoria, que a veces es una contradicción, porque claro, pero intentadlo y ya veréis que disfrute. Bien, vamos a la nariz. Veis que hay menos intensidad, hay que buscar más en este vino. Ha cambiado mucho esta bodega, no tiene nada que ver los vinos de Viña Salceda de hace unos años con los actuales, porque encontramos una presencia de fruta importante. No deja de ser un clásico riojano,
Porque, a ver, si yo llevo desde el año 69 haciendo vino y con un mercado que he creado, pues hombre, cambiarlo de la noche a la mañana porque las modas dicen que no procede, pero sí darle esos toques en los que antes no era habitual encontrar esta fruta en los clásicos de Rioja, ahora sí. Veis también notas balsámicas, lácteos, un vino muy agradable, ¿verdad? De nariz. Vamos a ver en la boca. Fijaos, si en el vino anterior hemos comentado sotoboche cuando estabais vosotros, claro, no os habéis enterado ninguno porque estáis hablando, pero aquí en la mesa hemos comentado que el vino anterior, a pesar de ser un 2015, es un vino que le queda aún camino por delante. Todos los vinos, sabéis que tras la elaboración hayan tenido no crianza, se embotellan y necesitan un tiempo, dependiendo de esa elaboración, para llegar a su plenitud, que es cuando nos lo tenemos que beber nosotros. Ni antes, que estaría creciendo, ni después, que estaría decayendo. O sea, esto lo que he hecho es la curva que más o menos, dependiendo del tipo de vino, será más o menos afilada, pero es lo de la plenitud. Frente al anterior, como os decía, este vino yo lo que destacaría es la redondez. Es un vino que está ahora mismo perfecto para beber. ¿Estáis de acuerdo? Mantiene la acidez, pero yo creo que en aromas no va a ir a más. Si os dais cuenta, tiene algo más de volumen que el anterior, a pesar de la elaboración. También es cuestión de la variedad. Pues ala, dicho esto, pasamos al siguiente, que es el Finca Muñoz Cepas Viejas 2014 de Bodegas Muñoz. Bueno, como tenemos la suerte de contar aquí con Julián de Bodegas Muñoz, nos va a hacer la presentación de este vino y luego pues yo haré la cata correspondiente. Hola, buenos días. Gracias. No voy a cantar ni nada, así que... Bueno, yo soy de Bodegas Muñoz, como dijo Ricardo, y les voy a hablar un poquito del vino, una breve información. Bueno, este vino se hace en la provincia de Toledo, muy cerquita de aquí, es uno de los primeros pueblos de... ¿Así? Es que es la primera vez que... muy cerquita de aquí, es uno de los primeros pueblos de Toledo, está en la Mesa de Ocaña. Es una zona que está aproximadamente a entre 600 y 700 metros de altitud, una zona llana. El suelo es un suelo arcilloso calcáreo. La singularidad que tiene esta zona es que tiene una capa muy pequeña de tierra, es muy pedregoso, una capa aproximadamente de 40 centímetros y después tiene una capa rocosa muy densa, que tiene 20 centímetros aproximadamente, lo que hace que sea muy pobre la zona, además es pobre en agua también, y las raíces tienen que trabajar mucho. Entonces eso hace que, bueno, los vinos tengan unas ciertas particularidades. Estas cepas de tempranillo con las que se hace este vino son cepas aproximadamente entre 60 y 90, alguna viña de 100 años hay también. Tiene 12 meses de crianza, las barricas son en su gran mayoría un 70-80% roble americano,
un 20-30% roble francés. Y esto es porque muchas veces la gente piensa que el roble francés es mejor que el americano o mejor que el húngaro. Cada roble tiene sus características. El roble francés es mucho más caro que otros porque debido a su morfología, la forma de trabajarlo para hacer las barricas o para hacer cualquier cosa, tiene mucho más desperdicio porque la forma de cortarlo es diferente. Entonces eso hace que también sea más caro y da otras características al vino, ¿no? Diferentes que el americano. Lo que pasa es que en diferentes zonas donde las crianzas se suelen hacer más cortas, el roble americano transmite las características de la madera al vino más rápidamente, ¿no? Por el tipo de poro que tiene, por las características de la madera. Entonces, por eso se elige uno o se elige otro, dependiendo del vino, dependiendo del enólogo. Muchas veces el enólogo elige un tipo de madera u otro porque le gusta más ciertas notas, ciertos matices que da el vino. Este vino permanece 12 meses, una crianza de 12 meses. Si no me escuchan, díganmelo que yo tiendo a... Es una crianza de 12 meses y después otros 12 meses en botella. Para nosotros ya es un reserva. ¿No puedo seguir hablando? Ah, bueno. Ahora que le pillé el tranquillo. Bueno, los voy a dejar ahora con Ricardo, que no quiero yo transmitirles lo que pienso del vino, porque si no van a pensar que tengo cierta parcialidad, que es cierto, porque es mi vino. Pero bueno, ya lo dejo con él y quede la cata. Muchas gracias. Espero que les guste. Muchas gracias, Julián. No se ha notado que es tu vino, en absoluto. Que va. Bueno, ya que has introducido un tema, deciros que esto de los... El tipo de roble que se utiliza, pues como bien ha dicho Julián, lo normal es que, muchos de vosotros ya lo sabéis, pero para los que no, se vinifican las viñas por separado, porque cada una tiene su identidad. Si se crían, se harán en robles de diferentes procedencias, diferentes tostados, y al final, que es la última misión del enólogo, yo diría la más importante, es dar con las mezclas, o sea, mezclando todos esos elementos, pues dar con un vino que le satisfaga a él primero y al resto de las personas del mundo después. Bien, pues vamos con este... Veis que volvemos a colores de juventud y a intensidades altas. Vamos a ver la nariz. Es un tempranillo con una madurez importante, porque si os dais cuenta, las notas de fruta que tienen nos recuerdan más a la compota que a la fruta fresca. Es un vino muy goloso en nariz. Y la madera está en un segundo, yo diría tercer plano. Esto apunta maneras, vamos a ver, en boca. Vale. Bueno, ¿veis? Fijaos que la base, yo siempre voy a las comparaciones. Respecto al vino anterior, cuya base era el tempranillo, tenemos un tempranillo de una zona, un clima y un suelo totalmente distinto. Concretamente la bodega está en Noblejas, es el pueblo al que se refería Julián. Pero, ¿veis? Una uva de excelente calidad, porque yo diría que existe el tanino de la madera, porque lo percibimos, pero tiene un tanino frutal muy marcado. Un vino con más volumen, también veis que tiene más estructura en boca, es un vino más armado que el vino anterior. Y exactamente igual que en el primero, diríamos que es un vino que tiene proyección de futuro. Este vino yo creo que todavía ha de crecer más en botella. Tiene todos los elementos para ello.
O sea, crecer sobre todo olfativamente. Pulirse algo en boca, tened en cuenta que esto también lo vamos a acompañar con comida, con lo cual esta sensación se va a mitigar, pero con el tiempo también se redondeará en botella. Pues vamos a pasar al siguiente vino entonces, que es el Dominio de Fontana 2015. Bueno, primero está excelente el vino, felicitaciones, muy muy bueno. Y la pregunta, ¿cómo haces para saber que puede seguir creciendo en botella? O sea, ¿qué aspectos te dan idea de que puede continuar mejorando en el tiempo? Esa es la pregunta. Bien. A ver, aparte de pulirse en boca, los vinos tienen que crecer aromáticamente y ganar en complejidad. Con lo cual, para que eso suceda, necesitamos ciertos parámetros como son la acidez, la tanicidad, que nos van a decir si ese vino es o no susceptible de crecer en botella. Chicos, que sé que os he interrumpido el recreo, pero es un momentico que contestamos la pregunta y continuamos. Pues es eso básicamente. O sea, tú tienes que apreciar sobre todo la acidez y la tanicidad en cuanto si el vino necesita pulirse en boca, pero muy importante es si se va a desarrollar en aroma, si queremos conseguir algo con esa evolución. Ejemplo, un vino joven tiene una curva de vida corta, o sea, es cuestión de meses que llegue a su plenitud, lo consumimos y enseguida comienza a decaer. ¿Qué ocurre? No es que esté malo, sino que a qué fin vas a guardar un vino joven durante años si el momento de consumo es al 1, 2, incluso 3 en algún... Bueno, en el vino siempre hay excepciones, pero incluso 3 años después de que esté elaborado. No tendría sentido. Por eso tiene que ser un vino de determinadas características. Una de las aportaciones es la crianza, el aporte que va a hacer la madera. Bien, pues ahora habéis tenido un recreo más corto, pero vamos con el cuarto vino de la sesión, que es Dominio de Fontana. Pues yo a todas las bodegas les tengo mucho cariño, pero a Bodegas Fontana pensaba que iba a estar Arturo aquí esta tarde, especialmente porque fueron una de las aportaciones. No, los únicos no, pero unos de estos que de pronto premiaron mi conocimiento. Eso fue casualidad. Entonces, como esto pasó hace muchos años, desde entonces, bueno, pues tenemos cierta relación. El vino que vamos a catar es el 2015, os dais cuenta que salvo el 2014 de Finca Muñoz, seguimos en la misma añada. Y está elaborado con mayoritariamente tempranillo y un porcentaje de Cabernet Sauvignon. Denominación de origen Uclés, que sabéis que, vamos, si no lo sabéis os lo digo yo, es una denominación muy pequeñita, cuenta con pocas bodegas, muy reciente, y fue precisamente la familia Cantarero, propietarios de la bodega, quienes promovieron la creación de la DO, un poco por diferenciarse esa zona. Estamos hablando de Fuente Pedro Naharro, cerca de Uclés, del monasterio, de ahí el nombre de la denominación, por diferenciarse un poco del resto de la Mancha, que yo creo que es algo que habría que ir haciendo, porque ya que se ha reconocido una cuarta subzona en la denominación de origen Vinos de Madrid, antes de ayer, hace muy poco, pues esto de la distinción en subzonas de las denominaciones de origen yo creo que tiene mucho sentido. Mira, cebreros o garnachas de Gredos, que tendría también mucho sentido.
Bueno, seguimos en los colores de la juventud. Veis tonos violáceos, poca evolución, bastante intensidad. Vamos a ver la nariz. Aquí fijaros, encontramos una fruta más fresca que en el vino anterior. Muy similar, también esos frutos rojos, frutos negros, como corresponde a la variedad, pero la mayor altitud hace, claro, fuerte, estamos hablando de cerca de 800 y pico metros de altura, hace que por lo menos en nariz percibamos esa frescura. Vamos a ver la boca. Yo destacaría la calidad de la fruta, vamos a eso, la madera muy bien utilizada, yo diría que es un vino de diseño. Vamos a dejar esta tanicidad, que cierto es que se marca un poco delante. No quiero condicionar a nadie por esto, porque no es bueno ni malo. Insisto que para gustos es, o sea, el vuestro es el que vale. Vamos a pensar que con un tiempo de botella, o con unas gachas, o algo de esto, estaría estupendo. Venga, vamos con el siguiente, que es Altos de Tamarón 2016. Aprovechando este momento, como cualquier otro, pero bueno, este me parece bien. No hemos comentado, porque sí os he hablado al principio de que este tema de la crianza se nos había transmitido como calidad, ¿no? Es un vino joven, esto prácticamente no tiene ni uso, ¿no? Un vino con crianza ya es una categoría. No digamos un vino de reserva, pero si quieres quedar bien, un gran reserva. Hoy en día, por suerte, cada vez más, incluso las bodegas que mantienen esos plazos impuestos y que realmente no hablan de la calidad, sino del tiempo que un vino ha pasado en una barrica, independientemente del tiempo que tenga esta barrica, independientemente de la calidad de la uva que hayas metido, etcétera, etcétera, pues está cambiando. Es una costumbre que nos viene de Burdeos. O sea, de hecho, la barrica que en España se ha utilizado durante muchísimos años es la barrica bordelesa. Esa barrica con una capacidad de 225 litros, salvando las botas jerezanas, claro. Pero hoy en día, bueno, y también hay que decirlo, si la madera es nueva, mejor, la estrenamos nosotros, ¿no? Hoy en día, por suerte, eso está cambiando, como os decía. Muchas bodegas, incluso de denominaciones clásicas, están prescindiendo de las contraetiquetas que marcan los consejos reguladores. Máxime cuando esto, ya os he contado el tamaño de la barrica. Si hablamos de la edad, ¿qué tiene que ver guardar un vino en una barrica nueva de 225 litros a hacerlo en una barrica con 3 años de uso de 600? Los dos van a ser vinos con crianza. Sí, lo único que no llevan un marchamo que certifica que eso ha pasado 12 meses en una barrica bordelesa 225 y otros 12 en botella. Otra cosa, depende de la denominación.
Claro, por ejemplo, en Mancha, un vino de crianza con 6 meses de barrica y se arregla todo. En Rioja, en Ribera, son 12. En Priorato no existen plazos. Entonces, con esto lo que os quiero transmitir es lo que os vengo diciendo desde el principio. A ver si hay algún mensaje que quiero transmitir hoy, es ese. Que no es mejor un vino cuanto más madera tenga y que depende, que al final le tenemos que dar al vino lo que necesita, lo que nos pida y lo que nosotros queramos darle, claro. No se le puede consentir mucho. Bueno, dicho esto, vamos con cambiamos de denominación de origen, ya os he dicho que es Altos de Tamarón 2016 y estamos en Ribera del Duero. Un vino con 14 meses en roble americano y elaborado con tempranillo de la Ribera, ya sabéis que se le conoce como tinto fino o tinta del país. La bodega está en Nava de Roa, para el que os interese, pero pertenece a un grupo bodeguero muy importante. O sea, si veis, fijaos, llama la atención así, bote pronto, que a pesar de ser un 2.16, vemos mayor evolución, es debido a la menor intensidad probablemente, que en los vinos anteriores. Bueno, sí. Tiene una intensidad de nariz media-baja y que al principio yo cuando me lo han servido estaba algo cerrado, ahora parece que con la oxigenación se va expresando. Sorprendentemente frutal para lo que yo me esperaba. Tiene unas notas de bayas rojas y de moras muy interesantes. Vamos a ver en la boca. Bueno, me vale como ejemplo, si os dais cuenta, un vino que apuntaba maneras. Yo esto es una opinión personal, ¿no? Y con ella no quiero influir ni ofender a nadie. Un vino que apuntaba maneras en nariz, en el que encontrábamos esa frutilla juguetona, que nos sugería que iba a suceder lo mismo en boca. Decías tú lo de que el vino anterior se agarraba, ¿eh? Y hablabas, Julián, del roble americano. Lo recibimos con alegría. Pues aquí efectivamente es lo que han hecho y desde mi punto de vista, en este caso, el árbol tapa totalmente el bosque. O sea, si os dais cuenta, la sensación en boca, insisto en que es una opinión que luego vuestro gusto es muy personal. Lo único que encontramos es madera, esas notas de vainilla, un secante, un tanino secante y desagradable. Es una opinión, insisto, y que ya que tenéis luego que votar vosotros al vino que más os haya gustado, no quiero condicionaros por esto, ¿eh? Puede ser este perfectamente. Yo solamente digo lo que siento. Pues dicho esto, pasamos al siguiente. Sí. Tiene demasiado. Si yo diferencias las veo ahora, no sé expresar. Porque es que eso sí hay que practicarlo, ¿eh? Sí, pero lo bueno de tener tantos vinos es que puedes ir comparando. Claro, pero yo sí veo diferencias. Ahora, dime por qué yo soy incapaz de verbalizarlo. Que vamos a cambiar de zona, que esto es un momento importante. Nos vamos a Rioja, volvemos a Rioja. Por favor.
con el vino Arienzo 2015 de Bodegas Marqués de Riscal. Ya no tiene que ver con Marqués de Arienzo, es otro vino. Está elaborado con tempranillo mayoritariamente y un porcentaje mínimo 5,5 de Graciano y Mazuelo, ¿no? Y tiene una crianza, aquí aumentamos el tiempo, de 18 meses. Hablaros un poco, quería yo, volviendo a esto que decía al principio yo por transmitir mensajes, esto que hablábamos de que el vino eran 3 cosas, que eran variedad de uva, suelo y clima, ¿no? Hemos visto 2 denominaciones de origen, que por lo menos yo diría que en toda España, pero que aquí en Madrid forman parte de lo que se llama las 3 R's, a saber, en tinto, Rioja y Ribera, y en blanco, Rueda. Claro, de hecho, cuando vais a un local donde sirven vinos, sí que es cierto, bueno, que nos falta un poquito de nivel ahí, pero el que está detrás de la barra, que sí que sería como para exigírselo, que es el profesional, la opción que nos ofrece, me pone un tinto, Rioja o Ribera. Dices tú, y las otras 67 denominaciones de origen, 68, ¿dónde las dejamos? Claro. ¿Qué tipo de vino le apetece, señor? Sería la respuesta. Rioja, Ribera. Un blanco directamente te cascan un Rueda. ¿A qué ha llevado esto y por qué? ¿Y este a qué viene, no? Bueno, pues esto ha llevado a que muchas grandes bodegas, grupos bodegueros de otras zonas, hayan mirado estas 3 denominaciones de origen con un afán eminentemente comercial. O sea, tío, yo es que si vendo vino y tengo pasta, en mi catálogo tengo que tener un Rueda, tengo que tener un Ribera y tengo que tener un Rioja, por lo menos. Y ya si me da para un Albariño, rematamos la jugada. Entonces, yo, que creo que os he transmitido también esto del suelo, del clima, la variedad de uva, creo mucho en los proyectos familiares, en los proyectos en los que se preserva esa variedad autóctona de la zona, se busca la máxima expresión, y es lo que diferencia un vino de otro, porque al final, y sería muy triste, nos iríamos a la globalización en el mundo del vino. No podemos pretender que todos sean iguales, porque es imposible además. ¿De acuerdo? Da gusto con vosotros. Bueno, como corresponde a un vino con una crianza oxidativa superior, pues veis que tiene una capa menor en intensidad que los anteriores y el color una evolución mayor, ¿no? Vamos a ver la nariz. Un vino muy tempranillo, o sea, un tempranillo del libro, un tempranillo además de altura. O sea, estos viñedos están en altitud, por lo menos en nariz anuncia mucha frescura. Vamos a ver en la boca. Era necesario esto. Fijaros aquí, estamos hablando de 18 meses de crianza. ¿Dónde están esos 18 meses? El tanino está perfectamente integrado en el vino. Tenemos el tanino de fruta, tanino de la madera, que con el tiempo es lo que más se irá secando la lengua,
pero lo primero que percibimos es el tanino de la fruta. Y luego esa acidez, es un vino muy refrescante, a pesar de toda esa crianza larga que ha tenido. Pues si al final cuesta lo mismo hacer las cosas mal que bien. Y bueno, cuestión de poner un poco de cariño. Pensaba que... Pues aproximadamente no te lo sé decir, pero yo diría que... te lo digo, mira... Claro, si lo miráis en el teléfono, yo sé que es lo que iba a hacer, digo, mientras sirven el siguiente, yo lo miro y te contesto. Yo le calculo como 11 y pico, una cosa así, tampoco mucho más. Pero te lo voy a contestar a continuación. Pues si queréis pasamos al siguiente vino. Bueno, vamos a cambiar de zona climática, denominación de origen y de variedad de uva. Nos vamos a ir a Jumilla, la zona levantina, a la provincia de Murcia. Y vamos con la variedad reina. Bueno, Bodegas Alceño es la bodega que nos presenta el Alceño 2015. Y como os decía, pues vamos con la Monastrell, que podríamos... Dentro de la denominación de origen, pues es la reina, como os decía. Comentaros que este vino lleva también un 15% de Syrah, aunque no esté en la ficha, pero como sabéis, llevando por lo menos el 85% de una variedad, pues puede figurar solo el nombre de esa variedad en la etiqueta. Pero bueno, que lo sepáis, porque todo ayuda. Alceño es una bodega a la que yo tengo también mucho cariño, porque fue la primera que comercializó, bueno, como en todas las zonas vinícolas de España, se produce vino desde siempre, pero en el siglo XIX finales fue la primera que comenzó a comercializar sus vinos. Digamos que fue la que empezó, o la que dio el primer empujón comercialmente hablando a la zona de Jumilla. ¡Hala! Yo destacaría la juventud del color, ¿verdad, no? Desde lo que venimos viendo, para ser un 2015. Vamos a ver la nariz. Fijaos, en nariz, una intensidad media alta, un vino potente. Si os dais cuenta, junto a las notas de la madera, que está ahí engarzando el conjunto, yo creo que de momento bien puesta, veremos la boca, esas notas tan características de la Monastrell que recuerdan a la mermelada de tomate. ¿Lo notáis esto? ¿Habéis comido mermelada de tomate alguna vez? ¿Se nota? No mucho. Bueno, esto es cuestión de acostumbrarse, pero que sepáis que es un descriptor y que os va a servir para identificarla cuando os la encontréis sin saber qué estamos catando. Vamos a ver la boca. Aquí es un vino con un marcado carácter mediterráneo. Si veis que venimos de zonas más septentrionales, aquí notamos, aparte de esas mermeladas que nos están hablando de la madurez del fruto, de una tierra soleada, cálida, eso mismo lo percibimos en boca. La madera, para mi gusto, todavía está un poco por encima
en sensaciones gustativas que el tanino de la fruta, con lo cual, bueno. Pero aromáticamente, aparte de ese toque frutal, yo destacaría las notas como de monte mediterráneo, de tomillo, de romero, nos recuerdan a esa zona. Bastante. O sea, si os dais cuenta ahora mismo y echáis el aire por la nariz, nos recuerda a eso. Bueno, pues ya vamos con el penúltimo. Bueno, vamos con el último vino. Volvemos a una de esas denominaciones de las 3R, Ribera del Duero. Bodegas Monte Abellón, que también es una bodega reciente, es del año 2000 más o menos, pero bueno, la familia poseía viñedos en la zona. Esto ha ocurrido teniendo en cuenta que Ribera del Duero sale en el boletín, aprobado en el boletín oficial del Estado en el 82 y esto se ejecuta en el año 83, hablo de 1900, esto fue antes de ayer, con lo cual lo que ha ocurrido es que toda esa eclosión de bodegas que desde entonces hasta hoy ha ido sucediendo, independientemente de estos grandes grupos bodegueros que van y compran lo que sea, eran viticultores que tenían viñedos desde tiempo inmemorial y que, viendo que aquello iba funcionando, digo, oye, pues en vez de venderle las uvas al de la bodega de al lado, voy a montar yo mi propia bodega. Y esto es lo que hicieron estos señores. Lo que ocurre que también se ve que con poderío que tienen bodegas en 3 denominaciones de origen. Este es el vino, es un vino de pago, bueno, como de finca. Esto quiere decir, de pago son todos porque de momento nadie regala el vino. Quiere decir que pertenece a un solo viñedo, ¿no? La zona donde se encuentra ubicada en la bodega tiene una altitud considerable y eso hace que los vinos sean especialmente frescos. Yo esto me estoy adelantando a los acontecimientos porque ya lo he catado mientras vosotros hablabais. Tiene una crianza de 20 meses, de hecho esta añada son 20 meses, lo habitual es que esta finca sean entre 20 y 24 dependiendo de la añada. Que pensaréis, es una bestialidad, ¿no? ¿Qué le habrá hecho el pobre vino para tenerlo allí encerrado tanto tiempo? Pero bueno, vamos a ver cuál ha sido el resultado. Hasta ahora, siendo un 2015, yo creo que la mayor intensidad de todos y una juventud inusitada. Se mantiene bien, pero claro, para guardar un vino tantos meses en barrica necesitas un señor vino, claro. Que si no, te va a salir una sopa de roble, como lo que decía el compañero antes de los chips. Vamos a ver la nariz. Necesita tiempo esto, ¿eh? Si podéis oxigenarlo lo más posible porque le hace falta. Tiene una profundidad frutal importante y sorprendente para el tiempo de crianza y para la añada que figura en la botella. Muy fresco, además. Una fruta muy fresca. Vamos a ver en la boca.
Sí, estamos yo creo ante... Esto es un vino... Sí. De hecho, aquí, fíjate, el señor que está de espaldas ahora hablando con el de la mesa de atrás, que es el único que ha hecho preguntas, preguntabas antes que qué habría que tener en cuenta para pensar en si merece o no la pena guardar un vino, esperar a que crezca, dejar que crezca en botella o no. ¿Tiene sentido esto? Sí, ha de crecer. Igual que hemos visto otros ejemplos anteriores, pero en este caso es... O sea, sería el ejemplo. Este vino tiene que desarrollarse todavía en aromas, muchísimo. No ha de pulirse porque el tanino que tiene es de una calidad excelente, es un tanino muy maduro, pero esa tanicidad y esa acidez le dan el potencial de guarda. Con lo cual esto con los años será... con los años. Tampoco hay que pasarse, pero yo creo que en 5 años esto nos dará muchas sorpresas. Sí, sí. Bueno, pues dicho esto, daros, bueno, en primer lugar, ahora viene el momento de los agradecimientos y estas cosas. Vosotros vais en último lugar, que lo sepáis. En primer lugar, a la asociación La Carrasca, que año tras año pues lleva ya, creo que son 35, con esta la 35ª semana del vino, y que espero que esto siga pues hasta la 70ª o ni se sabe. Que no podamos verlo ni nosotros. Agradeceros que hayáis querido contar conmigo otro año más. Y a todas las bodegas que participan en este tipo de eventos, porque yo creo que el transmitir la cultura del vino, el conocimiento y el quitarle toda la tontería que incluso los profesionales hemos ido dándole al vino durante tantos años, ¿no? Es que hay que saber de vino para disfrutar de un vino, que no, señores, que para eso ya están los que saben y los que le pueden recomendar según sus gustos. Pruebe esto o pruebe esto otro, pero que para disfrutar de un vino solo hace falta que nos guste el vino. Así que muchísimas gracias a todos vosotros por haber venido y haber estado tan sentados, tan callados, aguantándome a mí esta tarde.